El otro caso es que nosotros, el sistema de muchas partículas que conforman un sistema, lo describamos en estados donde nosotros consideramos el número de ocupación, es decir, cuántas partículas están en cada determinado estado. Ahora, en esta representación, nosotros podemos preguntarnos cuántas partículas hay en cada estado. En la representación que hicimos en orbitales o en funciones de onda de una partícula, nosotros nos podríamos preguntar es qué partícula está en cuál estado de partícula individual. Esa pregunta o ese tipo de preguntas que podríamos hacer en la otra representación tiene un problema, y es que nos dificulta a nosotros compatibilizarla con el concepto de partícula indistinguible, porque si nosotros estamos distinguiendo una partícula en un cierto estado, estamos tratando de introducir algunas nociones de distinguibilidad. Así que si suponemos partículas indistinguibles, no tiene mucho sentido pensar en ese tipo de preguntas, o sea, en preguntas de qué partícula está en cuál estado. Es más razonable pensar cuántas partículas están en un determinado estado. Nosotros definimos el estado de número de ocupación como un estado donde nosotros identificamos n sería el número de partículas en el estado. Por ejemplo, si yo quiero decir que tengo una partícula en el estado 1, yo escribiría estado 1, el estado 1, una partícula. Si yo quisiera decir en el estado 2 tengo una partícula, lo escribiría de esta forma. Estado 2, una partícula. De tal forma que el n describe el número de partículas y el alfa describe el estado donde está la partícula. Aquí hay que tener en cuenta que si tenemos un sistema de n partículas, la suma de los estados individuales de partículas, o sea, de los n minúsculas, tiene que ser el número total de partículas. Y como tenemos dos posibles tipos de partículas, si suponemos el principio de simetría respecto al operador de permutación de partículas, tenemos dos tipos de partículas. Los bosones, en el caso de los bosones, podemos tener cualquier cantidad de bosones en un mismo estado. Por lo tanto, el número de ocupación puede ir desde cero, o sea, desde un estado de vacío, hasta el número que se requiera para poblar el estado. Pero en el caso de los fermiones es diferente. En el caso de los fermiones solamente puede el estado o estar vacío o el estado tener un solo fermión. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el ejercicio de escribir estos estados de número de ocupación para tres condiciones de bosones y tres condiciones de fermión.